No sé si alguna vez lo ha visto en panoramas o estando solo, tranquilo, meditando un poco acerca de estas cosas, cómo el Señor ha hecho estas cosas, cómo Él ha formado, ha desarrollado y a la larga ha sostenido y sostiene hoy por hoy lo que es la creación. Y una de las características de Dios es que Dios es un Dios de orden. ¿Sabes? ¿Usted sabía que Dios es un Dios de orden? Amén. Dios es muy ordenado. Tan ordenado que planifica de antemano todo lo que sucede. Para Él nada es desconocido. Todo está totalmente bajo su control. Y eso muestra que Dios es un Dios de orden. Dios, cada cosa que es hecha tiene un orden y propósito que se cumplen o deben cumplirse o se van a cumplir. De esta manera, cuando Dios creó al mundo, lo hizo con dos fines. ¿Usted sabía que Dios creó el mundo con dos propósitos? Es interesante saber que Dios creó el mundo con dos propósitos o dos fines, uno primario y uno secundario. Y en primer lugar, la creación del mundo da a conocer que hay un Dios que existe y es real. Todos vemos, cuando vemos pintura, si ha visto pintura o le gusta ver cosas de tecnología, yo cuando le he dicho a los hermanos, cuando era niño, lo que hacía con los juguetes lo abría. A veces no lo podía arreglar la cuestión, pero quería saber qué había por dentro. Y no sé si tú tuviste esa misma naturaleza de poder ver cómo es la cosa por dentro. Pero cuando tú ves eso, obviamente innatamente en tu cabeza, sabes que alguien lo hizo porque no es ilógico que algo salga de la nada, que funcione más encima y que tenga la función específica que se le da. Cuando tú ves la creación es exactamente lo mismo. Tú ves la majestad de la creación, cómo está ordenada, cómo está diseñada, y eso inevitablemente te tendría que llevar a que hay algo, un ser creador, ordenado, todopoderoso, que puede hacer lo que hoy vemos. Ese es Dios. No hay otro. Fíjate que las escrituras dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra se oye su voz y sus palabras. La creación clama que hay un creador. Dice, Dios creó el mundo. Y fíjate que también encontramos que por medio de ella Dios se da a conocer al mundo. De modo que no tienen excusa. La gente no tiene excusa. No podría decir Dios no existe, ¿no? Ve la creación. Y fíjate que la Biblia dice eso. Dice, pues, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Fíjate, dice, claramente visibles por medio de la creación, de modo que no tienen excusa. No pueden decir Dios no existe. Aunque lo dicen, no hay problema. Y puedes creer lo que sea, pero hay algo que no puedes negar, que algo ordenado es necesario de un creador ordenado. Es obviamente necesario. De esta manera Dios se ha dado a conocer a los hombres en y por medio de su creación. Ella refleja en un sentido, creo que mínimo, la grandeza y la majestad del Señor. Imagínate, si vemos el mundo y te maravilla, imagínate el universo. Astrólogos y astrónomos ven el universo y se maravillan cómo ven las estrellas, cómo se mueven. Y eso es mínimo en comparación a cómo Dios. Fíjate que ella refleja, como les dije, en un sentido la grandeza de su poder, pero en un segundo lugar, Dios crea o hace la formación para que fuese habitada. Fíjate que en Isaías capítulo 45, verso 18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios creó. ¿Para qué? Para que fuese habitada. Y en medio de la habitación en que Él iba a incorporar al hombre, en cada instante quiso hacer una cosa, reflejar su gloria. Mostrar que Él es real, mostrar que Él existe. Mira, es interesante, amigo, visita. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que Dios es obviamente el que planificó que las madres existieran? ¿Cómo sabemos que Dios tenía en su plan este hermoso privilegio de ser madre? Porque creo que es hermoso, no digo que es fácil, por si acaso. Es hermoso, todas las mujeres, es hermoso ser madre, pero empiezan a reclamar, pero dicen que es lindo, ya, pero eso pasa. Ahora,
¿Cómo sabemos que dentro del plan de Dios estaba este hecho? Y fíjense que en este pasaje, que es súper conocido, en Génesis capítulo 2, dice lo siguiente: dejará el hombre, capítulo 2, verso 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. De modo que el hecho de que Dios creara, fíjense, al hombre y la mujer era no solo parte de la creación, sino necesario para que la tierra se poblase. Si Dios tenía de antemano este propósito de que la tierra fuera habitada, era necesario que hubiese procreación, ¿cierto? Si no, ¿cómo lo hace? Ahora, de esta manera Dios creó al hombre del polvo de la tierra e hizo a la mujer de una de sus costillas, y es por eso que uno de los versículos, como les dije, que muestra el modelo del matrimonio y su propósito se encuentra en la Biblia. Ahí está. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Cómo sabemos que Dios planificó este hecho de ser madre? Y ahí está el pasaje. Usted me dice, ¿pero dónde está ahí? Ahí dice, en Génesis 2:24. En este pasaje podemos considerar algunas implicaciones importantes a entender que son verdad y que sin duda muestran la vida matrimonial, pero también las funciones hasta cierto punto. Miren lo que dice, por tanto, implica esta conclusión, porque es una conclusión de que es lo que se viene diciendo acerca de Adán y Eva, y el texto y Moisés puso, por tanto, y implica la conclusión del discurso, o en este caso la conclusión que toda pareja debe entender, y en especial se refiere a la vida como una nueva pareja. Esto es, dejará a su padre y a su madre. Ahí está, padre y madre. ¿Se fijan? El problema de la sociedad hoy es que quiere volver a crear principios cuando ya están escritos. Y el problema es que generalmente, como hombres pecadores, nos enredamos. Fíjate, generalmente yo le digo a mi señora, prefiero vivir solo contigo en una pieza chica que con mi suegro o con mi papá. Porque en la casa hay solamente una reina y ese eres tú. No hay otro. Hablando de mi esposa, ella gobierna. Cuando hay dos mujeres, los chinos saben cómo ellos muestran el conflicto. Dos mujeres en un mismo techo. Porque siempre va a haber una que quiere mandar y la otra no quiere sujetar. ¿O no? Sí. Así es. No pueden vivir, obviamente hablando humanamente, no pueden. Hablando lo espiritual, se someten al Señor y se tienen que hacer, pero su lucha está. ¿Se fijan? Pero Dios es sabio y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. En conclusión, inédita. Este principio Dios establece una separación, fíjate, emocional, intelectual, económica y material. Porque tú puedes decir, mira, si yo me fui a una casa, sí, pero todos los días llama a mamá. ¿Qué pasó? No digo que sea malo, pero eso muestra que no hay una separación emocional, como que todavía depende de mamá o de papá. Y de vez en cuando dice, mi mamá cocina mejor que tú. Y ahí dice, se armó Troya, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasa? Ahora miren, ¿cuál es el conflicto? Es que él todavía no se ha separado de su madre. Porque su esposa no es su madre, es su esposa. Y ella merece el honor como esposa, más que su madre. Ahora, en este punto, porque es su esposa. Es una sola carne. Y yo honro a mi madre, sí, que bueno, es mi madre, la quiero, la amo, sí, pero ahora tengo a mi esposa y a ella la estimo, a ella la amo, a ella la respeto, a ella le pido los consejos, a ella pido, necesito saber quién es, qué quiere ella, qué necesita y considerarla. No digo que no deba considerar de vez en cuando a los padres, porque sí es necesario considerar de vez en cuando a los padres, pero eso está en libre discusión entre el matrimonio nuevo. Y esos son principios que dicen, oye, ¿cómo lo supiste? Pero ahí dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Fíjense que esto muestra que no separarse de sus padres en alguna de estas áreas producirá algún efecto en el nuevo matrimonio que con el tiempo se demostrará con mayor fuerza. No se va a mostrar al principio, qué lindo que llama a su mamá, pero cuando le llame todos los días y por 2 años va a decir, mamón. Es engañito. Porque está bien llamar, pero todos los días, a cada rato, es raro.
Yo no soy así, mi señora me dice, llama a tu papá, yo soy del otro extremo. Ya, sí, tengo que llamar. Y está bien, porque es necesario, debo recordar a mis padres que necesito saber cómo están. Quiero saber cómo siguen. Pero hoy por hoy se manejan esos dos extremos, o no se llama nada, o se llama demasiado. Dios dice, haz lo que es lo justo. Preocúpate de tu esposa. Ahora, como les dije, aquí notamos en los títulos que encontramos acá, fíjate, ¿dejará el hombre a quién? A su padre y a su madre. Ahí están. La primera mención de padre y madre, ahí está. Y fíjate que algo interesante, y era lógico que Dios estableciera a esta nueva pareja como también Dios es quien bendice al matrimonio. Aquí el Señor deja no solamente un patrón. El hecho de ser llamado padre y madre implica la bendición sin duda de tener hijos y por ende las responsabilidades que conlleva este hecho, pero los títulos padre o madre reflejan una relación especial entre un individuo que es engendrado o que nace de o que se estima a otro como un padre. Aunque generalmente tiene que ver en la Biblia con alguien que nace directamente de su madre. Usted va a encontrar siempre, este es hijo de santo. Este es hijo de, y nunca va a encontrar un puro versículo, de lo que me recuerdo, que va a encontrar que adoptado. Uno, hablando de no adopción del Señor con nosotros, sino adopción de un hombre hacia otro hombre. Y ¿se acuerdan qué mujer fue adoptada? Reina Esther. Dice que su padre, su tío, la adoptó, porque su padre había muerto. Es el único versículo que habla de eso. De la adopción de un hombre con una mujer, una pariente. Entendemos la adopción del Señor de nosotros, sí. Pero en ese sentido muy diferente a lo que nosotros entendemos hoy. ¿Se fijan? Ahora bien, el texto especifica la realidad de la relación que existe entre los hijos y los padres y envuelve esta relación en una simple palabra, a su padre y a su madre. ¿Qué significa? No dice a sus padres y tampoco dice a sus madres. Creo que queda explícito, ¿cierto? Ahí dice. Y quiero dejarlo marcado porque el texto lo marca. Yo no lo marqué, Dios lo dejó ahí. Yo estoy solamente diciendo lo que dice el texto. El texto dice, dejará al hombre a su padre y a su madre. No dice a sus padres o a sus madres. Piense con la conclusión lógica que usted quiera. Ahí está. Luche usted, pero ahí dice el texto. Dejará al hombre a su padre y a su madre. Y es allí en donde se establece la relación del padre como también la identidad y los componentes del matrimonio. Papá, mamá. Los padres, las madres. ¿Cierto? Y creo que ya saben para dónde voy. Ahí dice el texto, querido. No hay que manejarlo, ¿sí? Déjelo ahí, Dios lo dejó ahí. En simples palabras, la realidad y el hecho de ser padre no es una maldición. Fíjense, sin darme cuenta, y se lo voy a como una confidencia, justo se lo compartí a mi señora, dije, mira, déjame leerte un poco lo que estoy escribiendo. Ya, se lo leí, y me dijo, mira, una mujer de la televisión que fue entrevistada, dijo que los hijos no eran bendición de Dios. No sé si lo vieron, pero lo dijeron. Y lo vi, y la mano, mi señora me lo mostró, mira. Y otro personaje de la tele muy conocido dice, perdóname, pero yo creo que los hijos son bendición. ¿Sí? Y yo lo había escrito ya, así que ya no puede ser que lo copié, lo vi, ¿no? Ahí está, y es interesante notar que el hecho de ser padre no es una maldición, querido. No es un tema de gustos personales y de satisfacerse a uno mismo, sino que es una bendición de Dios, no solo el hecho de darnos hijos, sino también el de ser padres. Porque uno normalmente cuando está con muchas tareas ve las responsabilidades, pero no ve el disfrute de sus hijos. ¿No? Otra vez, y empieza a ver todos los cachos. Otra vez. Pero no se da cuenta del privilegio que Dios le dio. Y eso es una bendición, obviamente, ser padre. Hasta este punto podemos notar algo que no solo marcaría nuestra forma de pensar, sino que debería marcar nuestros corazones, y es que el pecado aún no estaba en la escena, no estaba en el plano, y por ende podemos decir que tanto el matrimonio como el ser padre siempre ha sido una bendición del Señor. Fíjate, vuelvo a decirlo, el pecado no estaba en escena. Yo no he estado citando versículos después de Génesis 3.
El ser padre siempre ha sido bendición de Dios, como el matrimonio. Siempre ha sido bendición de Dios. Y es interesante porque hoy día la gente no entiende eso. Pero Dios dice, mira, es bendición mía. En el mundo incrédulo, Dios los bendice, Dios los sostiene. ¿En qué sentido? Que les da la provisión, les da las cosas necesarias para vivir como un matrimonio. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque eso es bendición de Dios. Dios los creó así, Dios estableció eso. Y el ser padre, también Dios provee. Fíjate que la lucha hoy es, ya, y si tengo 5 hijos, ¿qué hago? Bueno, trabaja y el Señor te va a proveer. Así ha sido siempre. Dios es fiel en su palabra. Dios es fiel a lo que nosotros hacemos. Y si Él ha provisto y nos va a dar hijos, Dios va a proveer para darle a esos hijos. ¿Se fija? Y esa es la cosa, la conclusión. Hoy por hoy algunos pueden pensar, pero ¿por qué entonces tenemos dolor al momento de dar a luz? Algunas personas, mujeres, me han dicho eso, oye, pero ¿por qué Dios da dolor? Y justo hasta hace un tiempo atrás, unos días atrás, escuchaba ese comentario, pero es tan doloroso, yo no quiero tener más hijos por dolor. Y fíjate que es interesante notar la expresión, yo no sé qué es lo que significa, pero dice que es muy dura. ¿Ya? Ahora, ¿por qué entonces el dolor? ¿Por qué tenemos dolor al momento de dar a luz? ¿Esto es una consecuencia del pecado? ¿Dar a luz el dolor es consecuencia del pecado? Y casi todos dirían sí, no. Porque fíjense que el texto no dice eso, las escrituras no dicen eso. Fíjate que la Biblia dice en Génesis 3:16, si pueden ahí, dice, la mujer dijo a la mujer, hablando de la maldición, dice, multiplicaré en gran manera los dolores que tu experiencia. Por tanto, cuando vemos este pasaje, podemos ver algunas consideraciones. Una, el hecho de que Dios aumentara o multiplicara el dolor físico no es una conclusión para decir que el dolor es consecuencia del pecado, porque el texto dice aumentará, no dice te voy a dar dolor. Es diferente. Ahí el texto dice aumentaré, lo cual implica que había dolor en la preñez, pero no como lo habría ahora. Probablemente Eva, si iba a tener hijos, no iba a sentir casi nada. Eva iba a sentir dolor, pero muy poco. Pero como pecaron, Dios dijo, ok, ¿quieren tener hijos? Van a tener hijos porque es la promesa. La promesa es que si ustedes se multipliquen, yo los voy a bendecir en eso, pero ahora, como antes no había tanto dolor, ahora la mujer va a sentir lo que es tener hijos con más dolor. Por lo tanto, el dolor en ese tiempo, en ese contexto, no significa más pecado. ¿Se fijan? Segundo, podemos ver que Dios no desistió en hacer lo que había dicho, fructificar y multiplicaos. Esto en simples palabras es obra y voluntad de Dios, por lo tanto, la madre pasaría aumento de dolor en la preñez como consecuencia de pecado. Dios nunca, fíjate, quiero decirte algo, querido y querida, Dios nunca va a ser infiel a su promesa a pesar de tu pecado. Dios siempre va a seguir siendo fiel a su promesa. Aquí lo ves. Dios dijo, yo te voy a bendecir, te voy a dar hijos, sí, pecaste, sigo con el mismo plan, pero tienes consecuencias. Dios no cambia el plan, no tiene plan B ni plan C, tiene plan A y no hay otro plan. Si Dios te dice, mira, yo digo que disciplines a tu hijo, si tú no lo quieres hacer, vas a ver las consecuencias futuras, después no discutas, después no reclames. Yo te dije cómo se hace. Pregunta, ¿a qué madre le han enseñado a ser madre? Nadie. Pero fíjate que Dios te enseña cómo ser. ¿A qué padre le enseñan a ser padre? A nadie. Pero Dios te dice cómo hacerlo. ¿A qué hijo le enseñan a ser un buen hijo? El padre trata de hacer lo que puede sin Dios, tratando de hacer lo que cree, pero eso no significa que va a formar un buen hijo. Porque Dios dice cuál va a ser el resultado por medio de lo que Dios ha dicho en su palabra. Mira, ¿qué pasó cuando el pecado entró en escena? Fíjate, ya sabemos que la bendición de ser madre y padre está implícita en el momento del Edén. Cuando Dios les dijo fructificad y multiplicad. Sí, Dios bendijo a Adán y a Eva. Eso implica que Eva también era participante activa de esta bendición. Pero ¿qué pasa cuando entra el pecado en escena? Fíjate lo que pasa. En el Génesis capítulo 3, verso 20,
van a notar una pequeña diferencia que hace Adán hacia Eva. Miren lo que dice. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y uno dice, pero ¿cuál es la diferencia? Ahí está la diferencia. No, la diferencia está en Génesis 2:23. Mira lo que dice. Notaremos que Adán le pone un nombre ya anteriormente y en Génesis 3:20 se lo cambia. Fíjate en el verso de Génesis 2:23 dice, esta será llamada varona. Porque el varón fue tomado. ¿Cuál fue el nombre? Varona. Después que Adán y Eva pecaron, Adán le puso Eva. Y es raro que lo haga, le ponga otro nombre a Eva, o a la que era su mujer. Si ya tenía un nombre, como dice ya, Marta no me gusta el nombre, le voy a poner Margarita, ese me gusta. ¿Y Margarita qué onda? Tú dices, yo me llamo Marta, no te llamas Margarita. Pero fíjate que acá lo hace como consecuencia del pecado, y él está marcando una cosa muy importante. Ahora, fíjate, el punto importante en este pasaje no tiene que ver con las funciones de una mujer. Cuando Adán le pone el primer nombre a su mujer, varona, no tiene que ver con las funciones que tenía que desempeñar, sino por lo que ella era. Tú eres mujer. En simples palabras diciendo, mira, yo te valoro por lo que tú eres, por lo que Dios te ha hecho, por cómo Dios te formó. Por eso te valoro. Te llamo varón. Mujer. Lo cual muestra, fíjate, algunas cosas. Dios delegó responsabilidades tanto al hombre como a la mujer. Y podríamos decir que la mujer era como una subadministradora de los recursos que Dios había dispuesto en Edén para Adán y para Eva y para ella. ¿Cómo lo sé? Fíjate lo que dice en Génesis 1:28, y esto es un ejemplo gráfico de lo que Dios va a hacer y estableció para la pareja, que son básicamente reglas generales para el matrimonio que tenían que hacer en ese tiempo. Dijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Fíjate que no le dice a Adán, multiplícate, no. Dice, multiplicaos, ustedes multiplíquense, ustedes fructifiquen, llenen la tierra y sojuzgadla. Y señorean en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjate, todos los verbos, fructificar, multiplicar, sojuzgar, señorear, cada uno de estas ordenanzas implicaría que tanto el hombre y la mujer debían llevar a cabo, pero que no sucedió. ¿Qué pasó con Eva? Se fue de shopping. Se fue de shopping por Edén, vio un árbol, ahí está la serpiente. ¡Oh, una serpiente que anda! Dice, ahí murió. Pero fíjate que la tarea, cuando hablamos en Génesis 2, que Adán tenía que labrar la tierra y guardarla, la pregunta es, ¿por qué Adán tenía que guardarla? Bueno, Dios es sabio, y le dijo, mira, trabaja la tierra y guarda, ten cuidado, guarda la tierra. Pero esta función se la dio a los dos. Los dos tenían que cumplir esta función de fructificar. Y fíjate que ahí se desprenden muchos principios para el matrimonio, que no toca ahora, pero ahí está. Era una función tanto de la mujer como del hombre desarrollar esta área. Multiplíquense. Multiplíquense. Y fíjate que el pasaje, y es por eso que el pecado cambió el nombre, o cuando entraron en el pecado, Adán voluntariamente cambió el nombre, ya no se llamaría varona, ya Adán le llamaría mujer, ¿no? O simplemente mujer, sino que ahora se llamaría Eva. Y esto significaría que tanto Adán como su mujer debían comprender las órdenes y responsabilidades que debían tener a la hora de estar en el huerto. Ambos eran responsables, como tú y tu esposo en tu casa son responsables de criar a tus hijos. Hoy es lo mismo, sigue siendo lo mismo. Tú eres responsable de eso, pero cada uno desempeña un papel en eso. Y fíjate que eso pasa, por lo general, vemos pasajes de este tipo. Por lo general las personas, y cuando hablamos de estos temas, las personas hablando de cómo se desarrolla la vida y cómo nacieron hijos y cómo formó y llegó a ser todo lo que conocemos, cómo se probó la tierra, preguntan algo muy interesante, que dicen, ¿cómo
pudo haber más personas que únicamente estaba Adán y su mujer. No sé si te han preguntado eso. ¿Cómo Dios? ¿Cómo se formó todo? Si solamente estaba Adán y mujer, ¿cómo llegaron y hicieron mucha gente y ahora estamos como estamos? ¿Cómo Dios, cómo se hizo eso? Y algunos conocen a Caín y Abel, y ahí está. Dicen que son pocos, son 4 personas. ¿Cómo Dios, cómo se formó? Y es interesante notar que en Génesis 5:4 vemos algo que Dios dice ahí. Para los que quieren anotar preguntas de apologética, ahí tiene un pasaje. Y fueron los días de Adán, después que engendró hace 800 años y engendró hijos e hijas. Nos dice, engendró hijo. No dice hijos, muchos, hijas, mujeres. Y ahora imagínate cómo se voló. Ahí empezaron a conocerse, a tener relaciones y a crear y procrear y avanzar lo que hoy llamamos la población. Ahí está. Adán y Eva no solo tuvieron 3 hijos mencionados como Caín, Abel y Set, sino que muchos más. De hecho, ni siquiera se menciona que Caín fuese su primer hijo. Los que conocen la historia y las visitas les comunico, Adán y su mujer tuvieron en la Biblia mencionados 3 hijos, Caín, Abel y Set. Pero en el texto bíblico nos dice que Caín fue primogénito. No sé si lo notaron. Dice que conoció a Adán a su mujer y dio a luz a Caín y después salió Abel. Nos dice que fue primogénito. Y generalmente, cuando se habla del primogénito, ¿y qué quiere decir primogénito? El primero en nacer es importante, y siempre lo colocan, este primogénito. Porque los derechos que tenía sobre la herencia que daba el padre al momento de morir eran mayor para el primero y el otro el resto que tenía. Pero el primogénito era importante. Acá no se menciona que Caín y Abel eran primogénitos. No se dice que fuesen el primero en nacer, lo cual involucraría que era su primer hijo, sino que dice que el texto que Adán y su mujer engendraron hijos e hijas. Y es por esta razón que vemos un cambio del nombre de Eva. Ya no solo era mujer, sino que ahora era madre. Miremos nuevamente el pasaje. Miren lo que dice el pasaje nuevamente en Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de ¿qué? De todos los vivientes. Y una muy buena pregunta sería, ¿por qué Adán no le cambió el nombre al momento de dar a luz su primer hijo? Buena pregunta. Si te estoy diciendo que Caín y Abel no fueron sus primeros, ¿por qué entonces Adán no le puso Eva antes? Buena pregunta. Es una pregunta que se me ocurre de vez en cuando. A veces no la contesto porque no sé. Pero creo que si su mujer era lo que Dios había dicho, fíjate que daría a luz muchos hijos, ¿por qué no cambiar el nombre mucho antes? Y es buena pregunta. Sin duda, es una muy buena pregunta, pero si consideramos lo que dice este pasaje, en la Biblia veremos una verdad impresionante. El texto dice, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, o los que viven. Lo interesante de este pasaje, y fíjese que quiero enfocarme en el pasaje, o el texto, es que él no nos dice cuándo fue que Adán le cambió el nombre. Solo dice algo que pasó. Adán cambió el nombre a Eva. No dice si fue antes, no dice, solamente dice un momento, después que pecó, cambió el nombre. Después que hubo consecuencias de pecado, Adán decidió cambiar el nombre a su mujer y le dijo, mira, ya no eres varona, sino que eres Eva. Y seguramente Eva no tuvo pocos hijos. Imagínate a Eva. Yo imagino a Eva con, no sé, si tuve la descendencia, quiere decir 5 son muchos. ¿Cuánto habrá tenido Eva? Si uno se complica con 5, Eva tenía como, yo me imagino, si vivía como casi 1000 años, hubiera tenido fácilmente unos 400, 500 hijos. Agreguen los nietos, los bisnietos y esas cosas. Y dice, uy, pero imagínate, ¿por qué dijo Dios? Dios dijo, fructifica y multiplica. Yo creo que ellos hicieron exactamente eso, ¿no? Y yo sabía que Dios había dicho eso y que Dios iba a dar bendición, porque si ves la descendencia en Génesis capítulo 5, vas a notar que son muchos. Porque solamente el texto bíblico está especificando, podríamos llamarle como a las cabezas de las casas.
Ni siquiera los hijos no, no, cabeza. Y uno es veladito, uno es nombre raro, y más encima son hartos, sí. Imagínate todos los demás. Y no nombran a la mujer ni a la esposa, no nombran nada, solamente a las cabezas. Yo creo que Eva debe haber tenido muchos hijos, porque en el contexto de un judío, el tener hijos siempre ha sido bendición. Ana clamó por un hijo porque era estéril. Le dijo, Señor, mira, yo voy a dedicar a mi hijo si tú me das un hijo. Y ahí salió Samuel. Ella clamó por eso porque sabía que eso era para el contexto que ella vivía. No tener un hijo era maldición de Dios. Porque bendición de Jehová son los hijos. Imagínate una mujer que queriendo tener hijos no puede. ¿Qué es lo que más deseas? Quiero ser madre. Quiero ser madre. Quiero ser madre. Porque ella entiende que ser madre es un privilegio de Dios. No se le da a todas. Aunque muchas procuran hacerlo. Pero fíjate, Eva no tuvo, como le decían, muchos hijos, y vemos también que Dios cumple su palabra. El texto no solo comunica un cambio en el nombre de la mujer, de Adán, sino que comunica una función. Mira, y pareciera ser una simple vista que le cambió el nombre, o que el cambio de nombre tiene que ver más bien con la cantidad de hijos que tuvo. Tuvo muchos hijos. Impresionante. En realidad no tiene que ver tanto con la cantidad, ¿ya? Sino que debemos observar el significado del nombre de Eva y entenderíamos un poquito más lo que significa. Y quiere decir, en simples palabras, Eva significa dadora de vida. Si quiere colocar a su hija Eva, eso significa dadora de vida, después no reclame. ¿Ya? Pero ahí dice, y a pesar obviamente de que Eva estaba en una condición, estaba en pecado, esto no significa que Dios cambiaría su propósito. Sigue siendo su propósito secundario el poblar la tierra y manifestar su gloria, en dar vida en medio de un vientre donde no lo hay. Esto haría de la mujer no solo indispensable para cumplir el propósito de Dios, sino útil, preparada, diseñada tanto física como mentalmente para esto. Fíjate, el hombre no está diseñado ni física ni mentalmente. La mujer sí. ¿Cómo? No tengo idea. Pero Dios las diseñó así. La mujer está diseñada para hacer eso. Eso es parte del propósito. En simples palabras, Dios te está utilizando y Dios utiliza a la madre como un medio para llevar a cabo un fin mayor, que es manifestar su gloria en todo lo que hace. Tú eres un medio. Y Dios te diseñó para cumplir esa función de tal manera que no hay hombre que pueda hacerlo. Por si acaso, hoy por hoy hay que decirlo. Pero no hay hombre, el hombre no puede hacer eso. La mujer tiene ese privilegio de poder tener hijos, y obviamente esto haría de Eva no solo una esposa, sino una madre, como dice el texto, de todos los vivientes, de todos los que se da vida. Y al pasar o al pensar en esto, podemos pensar en algunas verdades respecto a ser madre. Ejemplo, en primer lugar, el hecho de que Eva significara madre de todos los vivientes no comunica que ella fue el instrumento dador de vida. No, Eva no da vida, por si acaso. Mujer, tú no puedes dar vida. ¿Sabías? Y uno dice, pero ¿cómo entonces nace el cabro chico adentro? Esa es otra cosa. Pero tú no puedes nunca dar vida. No hay hombre en el mundo que dé vida, solamente hay uno que da vida. Y es Dios. No hay otro. Tú no eres la dadora de vida, sino que eres instrumento dador de vida por medio del cual Dios crearía y depositaría vida en ti. Eso eres. Por lo tanto, fíjate lo siguiente, si tú eres un medio que Dios preparó, que Dios diseñó para dar vida y ser madre, cuando tú quieres aniquilar al niño, no tienes derecho sobre el niño. ¿Por qué? Porque tú no creas vida. El único que crea vida es Dios. Dios te está dando ese privilegio de ser llamada madre. Aunque tú no lo quieras. Muchas veces, aunque tú no lo quieras. Ahí está. Si vemos a la madre como un fin en sí mismo, estamos equivocándonos porque no es un fin en sí mismo, es un medio. Tú eres un medio que comunica a Dios y que Dios te ha creado para mostrar su gloria en tus hijos. ¿O no te goza ver a tus hijos crecer en la palabra?
Si no te goza, estamos en otro lado. Pero deberías gozarte ver a tus hijos que andan correctamente, que se comportan en cada lugar, que ven y temen a Dios, que oran, que no solamente son como niños normales, sino que al contrario, ven y reconocen a Dios en lo que hacen. Ahí Dios muestra su gloria. Y también muestra a veces cuán pecador eres. Fíjate que los hijos son los primeros que ven las falencias de los padres, ¿no? Yo me acuerdo harto de eso. Fíjense. El primero que acusa, ¿y cómo tú? Cállate. ¿O no? ¿Qué pasa? Yo me acuerdo. Pasa. El niño de 5 años está haciendo la misma cosa que hizo la mamá o la niña. ¿Qué estás haciendo? Y lo mira así todo. Y, no hagas eso, te vas a tratar. Y yo creo que la niña por dentro dice, ¿y tú haces lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Los niños comunican actitudes pecaminosas que los padres tenemos. Lamentablemente. Y a veces lo retamos. Así te dije que no. Y yo creo que dice, y no sé, yo creo que por respeto al niño dice, ¿y cómo tú? Se lo vas a pegar de nuevo, ¿cierto? Pero pasa. ¿Por qué? Porque el niño reconoce, tú eres mi madre, ¿sí? Dios, tú eres una persona que Dios me dio para honrarte. Porque tú eres el instrumento, sí, sin duda, pero eres pecadora, igual que yo. Y las niñas a temprana edad lo comunican. Fíjate que Salmo 139:13 dice, porque tú formaste en mis entrañas, dice David, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No dice mi madre me formó en el vientre de mi madre, no dice tú me hiciste, no, Dios me hizo en el vientre de mi madre. Te alabo, porque maravillosas son tus obras. Fíjate que lo único que tú sabes es que estás embarazada con un test, ¿cierto? Pero tú dices, a ver, ahora no quiero de rubio, de ojos, ¿cierto? De 3 metros, así que me defienda y que trabaje duro, ¿no? Porque no está en ti. Eso es de Dios. Y esto, fíjate, nos comunica que la mujer está emocional, física y psicológicamente, como dice, diseñada para este fin. Y en segundo lugar, comunica un patrón que la mujer seguiría al igual que Eva. Esto implica que así como Eva fue dadora de vida, las mujeres por obra de Dios pueden y tienen esa capacidad de que vida se genere en ellas. Esto tiene como resultado la obra de Dios en dar hijos, y esto manifiesta la voluntad de Dios de ser llamado madre. ¿Tú crees que Dios es bueno al darte hijos? Fíjate que mayor es Dios al darte hijos y que ellos te digan madre. O mamita te amo. ¿O no? ¿Te gusta que te digan te amo? Amén. Porque yo creo que Dios siente eso cuando uno dice padre, yo te amo. Yo creo que Dios siente esa ternura de sus hijos como un niño. ¿Cuánto más el Padre? Fíjate que eso Dios lo sabe muy bien. Y Dios se privilegió de ser madre a algunas de ustedes. Si bien la mujer, la única mujer llamada madre de todos, y digo todos los vivientes, fue Eva, esto no solo nos muestra la obra de Dios y el plan de Dios en manifestar gracia por medio de la vida en el vientre de una madre, sino que en cada cosa que vemos en la concepción es gracia. Fíjate que yo sé y he visto mujeres que ven la eco y se maravillan. ¿Cómo una cosa así, cómo algo tan pequeño, vemos cómo crece, cómo le empiezan a salir brazos, piernas, cómo empieza a formarse su cabeza, cómo empieza a crecer tan rápido? Pasa 9 meses, los tengo en los brazos y sigue creciendo y me maravilla ver cómo este niño crece. Eso es gracia. Eso es gracia. Porque las únicas que pueden experimentar 100% de eso son las mujeres. Nosotros vemos de lejos. Se dice, oh, qué lindo. Fíjala ahí, ¿no? Y lo quiere. Pero mira, la mujer entiende mejor eso. Porque ella está diseñada para eso. El plan de Dios de manifestar gracia por medio de la vida del vientre de una madre, sino que en cada cosa que vemos en la concepción, como le dije, gracia, un regalo inmerecido que Dios te da. Y quiero decirte algo, hermana y madre. Dios te ha dado ese privilegio, disfruta. Disfruta. Porque los hijos rápidamente crecen.
No sabes cómo crecen, pero se van rápido. Disfruta a tu hijo y dale gracias a Dios por el hecho de solamente ser llamado madre. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por darnos este privilegio de compartir tu palabra, Señor, y cómo en tu plan no solamente estaba diseñado el real, sino es estos hermosos títulos, Señor, que hoy reconocemos como madre o padre. Señor, te doy gracias por la madre, Señor, porque vemos en ella, Señor, gracias tuya formándose en ella, pero también vemos como tú le formas con nosotros ahí también. Señor, te alabamos porque la vida procede de ti. Gracias por ocuparlas a ellas, Señor, para generar lo que vemos, Señor, y por lo cual nos maravillamos, Señor. Gracias porque a pesar del pecado, tú permaneces fiel. Señor, no negaste el propósito de la creación, sino que seguiste con tu plan. Gracias, Señor, por tu gracia. No solamente en la salvación, sino también en cada área que tú das. Gracias, Señor. Señor, yo no sé si todos los mamitas acá te conocen, pero si no te conocen, Señor, yo te ruego por ellos para que puedan conocerte. Para que puedan ver que, Señor, hay un Padre mayor que todos que les ama. Señor, gracias por este tiempo y por tu palabra, que sin duda creemos y confiamos que siempre obra en nuestros corazones por amor de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.